Ejercicios varios sobre los números racionales. Mario tiene una colección de 62 libros clasificados de la siguiente forma: 12 novelas de ficción, 18 novelas de literatura española, 15 novelas de terror o suspenso, 7 novelas de romance y 10 de superación personal. De acuerdo al anterior, el número racional correspondiente a la proporción de novelas de romance es de, como es de novelas de romance, en este caso vemos que tiene 7 novelas de romance de un total de 62 libros, por lo tanto la fracción correspondiente es 7 sobre 62, porque tiene de la fracción 7 de las 62 unidades. Pueden imaginar esto como una biblioteca que está subdividida en 62 piezas, los 62 libros, sucesivamente, y así escogemos en total los 7 libros en total que va a tener nuestra colección, 7 de 62, una fracción. Siguiente, de las siguientes representaciones, ¿cuál corresponde a un número racional? Recuerden que un número racional es aquel que se puede expresar como una fracción. De la primera opción vemos que los decimales no tienen ningún periodo, los números resultan que van aparentemente como si fuera al azar. Los 3 puntos indican que los decimales continúan. Acá no hay periodo, no existe periodo. Y si no existe periodo, no es posible expresar este número como una fracción. El segundo número, como pueden ver ustedes, raíz cuadrada de 20 negativo, ese número está indefinido en los números reales. Por lo tanto, este número tampoco es un número racional. Y el tercer número, como ustedes pueden ver, el 34 se comienza a repetir así infinitamente. Este número realmente es 4,2, 34 con periodo, el cual entonces sí se puede expresar como una fracción. Podemos probar, vamos a ver si nos resulta. Si probamos bastantes 34 en la calculadora, para que ella nos lo haga, nos lo convierta a fracción automáticamente. Efectivamente sería esta fracción. Entonces sí se pudo expresar como una fracción, por lo tanto este número es racional. Siguiente. En el siguiente dice, de las siguientes representaciones, ¿cuál corresponde a un número racional de expansión decimal infinita periódica pura? Recuerden que si es periódica pura significa que inmediatamente después de la coma el número empieza a tener el periodo. La primera opción es 7 sobre 99. Al expresar en decimales podemos notar que 0,070707, o sea, aquí empieza el periodo. Por lo tanto, este número tiene expansión infinita periódica pura. Pero probemos las otras opciones. 67 sobre 90. Al expresarlo en forma decimal, recuerden que es con esta tecla, da 0,74444, ya viene el periodo. Pero vean que el periodo empezó después del 7, no después de la coma. Por lo tanto, este es periódica, pero periódica mixta. Y 7 sobre 14, eso es un medio, que es 0,5. Este tiene expansión finita. Y buscamos un número que tuviera expansión periódica pura, que solo la primera opción corresponde. Entonces este era 0,07 periódico. En este caso, esa era pura. La siguiente dice, Ana pasa a una tienda y ve unos zapatos en venta que se encuentran a 40% de descuento. Si los zapatos tienen un valor de 50.000 colones, ¿de cuánto es el descuento? Bueno, recuerden que 40% es lo mismo que 40 sobre 100. Eso es lo que significa porcentaje. Entonces 40% de los 50.000 es la fracción multiplicada por 50.000. Entonces esto nos resulta 40 sobre 100 multiplicado por 50.000. Eso nos da 20.000. Entonces el descuento es de 20.000 colones. Siguiente ejercicio. Carlos realiza pesas y la barra tiene un peso de 8,5 kilogramos y le agrega 2 discos a cada lado. Como dije, tiene una barra de 8,5 y le agrega 2 discos a cada lado de 10, un medio. ¿Cuántos kilogramos pesa de peso alza en total Carlos? Vean, tenemos una barra completa que pesa 8,5 kilogramos y le agrega 2 discos de este lado y 2 discos de este lado, 2 discos a cada lado, y cada disco
y cada disco pesa 10,1 kilogramos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 discos. Entonces la operación que tenemos que resolver son 4 multiplicado por el número mixto 10,1 más la barra, que eran 8,5 kilogramos. Eso nos resulta, vamos a ver, 4 multiplicado por el número mixto. Recuerden que el número mixto se expresa con esta tecla Shift y esa tecla para escribir mixto. 10,1 sumado los 8,5. Eso nos resulta en decimales, ocupamos que la respuesta está en decimal, a 50,5 kilogramos. Eso es lo que nos resulta la operación. Entonces, nuestra respuesta sería 50,5 kilogramos, lo que pesa o lo calza de peso en total. De acuerdo a un estudio, se determina que un quinto de personas duermen menos de 6 horas, 2/3 duermen entre 6 y 8 horas y el resto duerme más de 8 horas. ¿Cuántas personas duermen más de 8 horas? Bueno, tenemos un quinto que duermen menos de 6, más 2/3 que duermen entre 6 y 8 horas. Resolviendo esa operación, tenemos un quinto más 2/3. Eso nos resulta la fracción 13/15. Por lo tanto, el resto es lo que nos completa la unidad. Si a 15 le restamos 13, que son las que ya llevamos, nos faltan 2 piezas de las 15, o sea, la proporción que corresponde es el resto. 2 de 15 son las personas que duermen más de 8 horas. Ese sería el resto. Siguiente parte. Tenemos una correspondencia donde tenemos que clasificar los números por el tipo de expansión decimal que tiene. Entonces simplemente escribimos o reescribimos cada uno de los números en forma decimal. 7 medios, recordemos que con esta tecla lo convertimos a decimales, es 3,5. 5 novenos, hacemos lo mismo. 5 novenos lo expresamos en forma decimal, es 0,5. Esta marquita lo que significa es que los 5 continúan. Podemos verlo ahí, 0,5555555. Este 6 es porque la calculadora redondea el último decimal, pero son 5 infinitos. Entonces esto es en realidad 0,5 periódico. Y el último número, menos 1 sobre 60, podemos ver que da menos 0,01 y comienza el periodo 6. Ven que ahí empiezan los decimales. Entonces esto es en realidad menos 0,016 y siguen ya el periodo. Entonces, el primero tendría una expansión decimal finita, solo tiene un decimal. Entonces sería este símbolo. Este es el que corresponde en este paréntesis de acá. El segundo es periódica mixta, que el segundo número tiene periodo puro, entonces sería el símbolo de infinito. Y el tercero es el que tiene expansión periódica mixta, donde sería el símbolo del triángulo. Eso sería todo en ese ejercicio. Siguiente parte. Responda a lo que se le pide. Para los siguientes números represente la expresión en su notación decimal. Esto es tan simple como hacer la división en la calculadora 27 cuartos. Y ya tenemos que eso nos da 6,75. Si no tenemos calculadora, sí tendríamos que hacer la división 27 dividido entre 4 y obtener los decimales. Que en este caso 6 por 4, 24. Se resta, sobra 3, coma, le agregamos el 0, agregamos 0 acá. 4 por 7 da 28. Se resta, sobran 2, se le agrega el 0, 5 por 4 da 20, se resta y da 0, 0, perdonen, cuando agregamos 1,
se agrega inmediatamente el 0. Entonces 6,75 como dijimos. Si hacemos lo mismo, en este caso, si tuviéramos que hacerlo a mano, igual lo haríamos con el menos 2/3. Primero lo deberíamos convertir en su forma fracción regular, que sería menos 2 por 3, 6, 6 más 1, 7, sobre 3. Y ya lo convertimos a su forma decimal. Pero también, como esto es un número mixto, sabemos que su forma decimal va a ser menos 2, que es la parte entera, coma, y basta con que resolvamos la división de 1 dividido sobre 3. Es más que suficiente. Entonces 1 entre 3, 0, le agregamos el 0, 3 por 3 da 9, sobra 1, le agregamos 0 y empieza el proceso porque van a seguir 10. Entonces este número va a ser 3, se repite, periódico. Esta sería la parte decimal que tendría nuestro número mixto. Si lo hacemos con la calculadora, repito, sería de la siguiente manera. Usamos Shift y esta tecla para escribir el número mixto, menos 2, y la parte fraccionaria, que es 1/3. Que ven que es menos 2,3, empieza el periodo. Ok, eso sería ese ejercicio. En el siguiente nos dicen que debemos expresarlo en su notación mixta. Eso también lo podemos hacer con la calculadora. 17 quintos. Lo queremos en notación mixta, presionamos Shift y esta tecla, esta es la que nos convierte a fracción y decimal, pero ustedes ven acá arriba que también lo expresa entre fracción regular y mixta, que sería 3 2/5. Entonces este número sería la fracción 3 2/5 en su forma mixta. Ok, y menos 6,2 es lo mismo. Menos 6.2 le damos igual, le damos Shift, esta tecla, y nos lo convierte en su forma mixta, que sería menos 6 1/5. Si tuviéramos la necesidad de hacerlo a mano, el número en su forma mixta, por ejemplo el segundo, sería menos 6, que es la parte entera. Solo deberíamos convertir el coma 2. Entonces eso es 2 sobre un 1 y ponemos ceros como números había después del decimal, que es un 0, que simplificada esta fracción, 2 y 10 tienen mitad, que es 1 sobre 5. Por lo tanto el número era menos 6, que es la parte entera, 1/5. Si lo tuviéramos que hacer a mano, en este caso, si no tuvieran calculadora. Igual sucede con el 17 quintos, que ese simplemente hacemos la división, pero tendríamos que hacer en ese caso la división manual. 17 sobre 5, 3 por 5, 15, resto sobra 2, y entonces su forma mixta es 3, que es la parte entera, y el residuo son 2 de 5, 2 sobre 5. Eso si tuvieran que hacerlo a mano, si no tuvieran calculadora. Para esta parte debemos ordenar los números de menor a mayor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertirlos a su forma decimal para poderlos comparar más fácilmente. Podríamos hacer operaciones para compararlos entre ellos, pero nos llevaría un poco más de tiempo. Es más rápido y eficiente convertirlos a su forma decimal directamente. Recuerden que es con la tecla CD. El primero es menos 1,25. El segundo número, 13 sobre 4. Pueden hacer la división a mano. Ese sería, convirtiéndolo a decimales con la tecla SD, 3,25. El tercer número sería en su forma decimal 33 sobre 10, que ese sería 3,3. Y el último número, que es menos 6 sobre 5, menos 1,2. Pero como estos números tienen dos decimales, todos debemos tener dos decimales. Entonces aquí le agregamos 0 para poderlos comparar correctamente. Entonces, los números negativos son menores. Tenemos menos 1,25 y menos 1,20. Vemos que entonces el menos 1,25 es menor. Recuerden que los negativos, entre más a la izquierda, menores. Entonces el primer número sería el menos 5/4. El siguiente negativo es el menos 6/5. El siguiente entre los dos positivos tenemos 3,25 y 3,30. 3,25 es menor que 3,30. Recuerden que los positivos entre más a la derecha mayores. Entonces él es mayor que este. Entonces tenemos aquí el 13 sobre 4. Y por último el 33 décimos. Y ya tenemos los números ordenados de menor a mayor. Siguiente parte es muy similar, pero tenemos que ubicarlo en la recta numérica.
Entonces, primero debemos convertir los números a su forma decimal para poderlos comparar más fácilmente. Entonces, el primero, el número mixto. Recuerden que el número mixto se escribe acá. Entonces, escribimos Shift y esta tecla y escribimos el número 2 un quinto. Ese número nos da 11 quintos, pero lo ocupamos en su forma decimal, entonces presionamos esta tecla. Nos da 2,2. El siguiente número, 15 cuartos, 15 dividido entre 4, eso nos da 3,75. El siguiente número nos da menos 5 sobre 4, que obviamente es menor que este. Este nos da, recordemos que tenemos que presionar igual primero, presionamos SD y nos da el menos 1,25. Y por último el 13 sobre 5, sobre 15, perdón, menos 13 sobre 15, eso nos da menos 0,86 con periodo, menos 0,86 periódico. El 6 comienza infinitamente, entonces ya los ubicamos. 2,2 y aquí está el 2, vemos aquí a la pura mitad es el 2,5, es un poco antes el 2,2. Aquí iría la letra A, porque vean que lo que debemos escribir en cada cuadro es la letra del número correspondiente. Ahora viene el 3,75, 3,75 debería ser acá. Tenemos 3, corremos aquí a la mitad, sería 3,5, pero es 0,75, sería entre la mitad de estos dos. Y aquí iría la letra B. Después viene menos 1,25, aquí tenemos menos 1. Recuerden que esto es como dividido en 10 piezas, aquí es menos 0,1, menos 0,2, menos 1, menos 1,1, menos 1,2. Aquí sería el menos 1,25. Entonces aquí iría la letra C. Y por último, menos 0,86. Aquí está el 0. Aquí sería menos 0,1, 2, 3, 4, 5 a la pura mitad. Menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8. Por aquí estaría el menos 0,86. Aquí iría la letra D. Por último, tenemos un problema que nos dice, Mario trabaja en un aserradero de donde tiene 15 troncos, o sea, 15 troncos de 8 kilos y medio cada uno y 20 troncos de 16,5 kilogramos cada uno. Debe hacer leños, o sea, debe cortarlos en leños de 5,5 kilogramos. ¿Cuántos leños puede hacer? Entonces, en total tiene 15 troncos multiplicado por 8, un medio, porque son 15 troncos de estos, más 20 troncos multiplicados, porque cada uno pesa 16,5. Vean que son 15 por lo que pesa cada tronco, más 20 por lo que pesa cada tronco. ¿Ok? Pero debe hacer leños de 5,5. Por lo tanto, esta cantidad tenemos que dividirla entre 5 medios. Podemos hacer solo una operación. Vamos a la calculadora y escribimos, vean que como dije, son paréntesis. ¿Por qué usé los paréntesis? Porque es todo lo que nos dé la suma de los troncos, todo eso dividido entre 5 medios. Entonces sería 15 multiplicado por el número mixto, 8, un medio, y le sumamos los 20 por el 16,5. Pero eso, lo que nos dé eso, va dividido entre la fracción 5 medios, porque los troncos van a pesar 5 medios. Eso es equivalente como que cada tronco va a pesar 2,5 kilogramos. Le damos igual y eso nos da 183. Por lo tanto, ¿cuántos leños debe hacer? Respuesta. Debe o le resultarán, debe hacer 183 leños en total. Ahora, esta es la forma para hacerlo en forma directa. Ustedes pueden haber hecho perfectamente por aparte el 15 por el 8, un medio, haber calculado aquí el 20 por los 16,5, poner cada resultado, ¿verdad? Poner cada resultado, 15 por el número mixto, 8, un medio, ver que les da en forma decimal o en fracción, pongámoslo en fracción, 255 sobre 2,
Hacemos lo mismo con el de 20, con los troncos de 16.5. Perdón, aquí nos comimos la coma. Ok, da 330. Estas dos cantidades sumarlas, poner los 255 medios más los 330, eso nos da 915 medios. Y finalmente esta cantidad dividirla entre los 5 medios. Esta cantidad dividida entre los 5 medios, y eso nos da igual los 183 troncos. Pero esto es hacerlo por partes, sale muy elegante resolverlo, más eficiente resolverlo todo de una vez, pero cualquiera de las dos formas está correcta. Eso sería todo en esta práctica.